¿Qué tal, querido amigo que me escuchas? Que Dios te bendiga, que Dios siga dirigiendo tus pasos y cada uno de los aspectos de tu vida. En esta ocasión, como cada semana, deseo compartir contigo el repaso de la lección y en este caso, la lección número 6, que como ya hemos visto lleva por título Más lecciones del Gran Maestro. Esta lección tiene como texto base Marcos 10:52 que dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Imagínate por un momento que has cometido alguna falta. ¿Cómo sería si cuando cometemos una falta, una voz nos pregunte, una voz bien fuerte, nos haga el llamado, ¿dónde estás tú? Estas palabras son lo último que quisiéramos escuchar cuando caemos en pecado, ¿verdad? Y sin embargo, en algún momento, Dios también nos ha susurrado en nuestra mente la misma pregunta, ¿dónde estás tú en este momento? Como hemos visto en la lección de esta semana, el Evangelio es universal. ¿Por qué? Porque como seres humanos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, todos caemos en el error. Una cosa es admitir que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y caída. Y algo muy distinto es sentirnos lo suficientemente convencidos como para buscar una solución personal al problema del pecado. La tentación es admitir de que sí es cierto que hemos pecado, que estamos lejos de la presencia de Dios, pero que también todos los demás pecaron. La otra cara de esta actitud despreocupada también puede obstaculizar nuestra recepción del amor de Dios. Si Dios me ama, pero también ama a todo el mundo, así que ¿qué diferencia hay? Quizás alguna persona puede pensar. ¿Cuán personal e íntimo es eso en realidad? De alguna manera debemos agudizar la percepción de la miseria de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra profunda necesidad de la característica redentora del amor de Dios, para penetrar un corazón insensible a la teología, que irónicamente se diluye cuando se aplica de una forma generalizada. Jesús nos enseñó el camino, nos mostró el camino, como aprendimos a través de su ejemplo, y nos hizo un camino. Es maestro, es ejemplo, es salvador, todo esto al mismo tiempo. Él no expone el pecado, lo conquista. Ahora, como hemos también estado aprendiendo durante estos días, recordemos que por más que a los partidarios de la cosmovisión que tiene relación con la evolución, los progresistas, los humanistas, y por más que a ellos les cueste admitirlo, el mal es real y procede directamente del fondo del corazón humano. No somos víctimas, somos perpetradores. Jesús, el gran maestro, lo expresó así, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona, como dice allí Marcos 7:21 al 23. Entonces, al estudiar el Génesis y observar la cosmovisión que allí se describe, estamos estudiando las fuentes primarias que le dieron forma y contexto a todas las enseñanzas de Jesús. Y esto es fundamental porque muchos de nosotros vivimos en culturas secularizadas que menosprecian la noción del pecado, o al menos intentan minimizarla. Esto es contrario al relato de Génesis, en el que la velocidad y la intensidad de un solo pecado se convierte en una avalancha de maldad. Adán y Eva cometen un solo acto de desobediencia y luego se dan cuenta de que en sus brazos están sosteniendo un hijo muerto. Del fruto prohibido al fratricidio en una sola generación, imagínense eso. Estas son las escrituras con las que se crió Jesús. Por eso, aunque estaba lleno de misericordia, lleno de gracia y amor, nunca Jesús minimizó la noción de pecado, ni tampoco sus consecuencias. Y vamos a observar el flujo narrativo del libro de Génesis. Tenemos primero, todo era bueno en gran manera, al inicio.
Luego ellos comen del fruto prohibido. Luego se esconden y se acusan entre ellos. Luego hay un asesinato. Luego tenemos el riesgo de asesinato y venganza de Dios, septuplicado como está en el capítulo 4 de Génesis. Luego tenemos también el asesinato, homicidio y un llamado a vengarse 70 veces 7. Y tenemos también la maldad global, pensamientos de continuo solamente al mal, como tenemos allí en Génesis capítulo 6. La humanidad fue apartada del paraíso del Edén de muchas maneras. Adán y Eva son expulsados del Edén. Presumiblemente salieron por la entrada oriental, donde un centinela vigila que no vuelvan a entrar, según el capítulo 3. Cuando Caín es desterrado, él salió de delante de Jehová y habitó al oriente del Edén. La torre de Babel, luego de esto, un monumento a la arrogancia y la locura humana, está en el este. Trasladarse hacia el este implica alejarse cada vez más del Edén y de la presencia de Dios. La espiral descendente de la humanidad, desde su condición perfecta, inicia entonces los juicios globales por parte de Dios. Él deshace el mundo, devolviéndolo a su forma original, como tenemos allí la comparación de Génesis capítulo 1 versículo 2 y Génesis 7:18, que dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y básicamente comienza de nuevo con animales y todo, en una fascinante combinación de juicio y misericordia. El mismo diagnóstico de la maldad de la humanidad que motivó el juicio del diluvio ahora se da como la razón para extender la misericordia, con la promesa de nunca repetir la destrucción por este medio. Por lo tanto, en la torre de Sinar, según su promesa, Dios no destruye la maldad, la dispersa. Entonces, para percibir la pecaminosidad del pecado y cerciorarnos de que Dios no es el culpable, es importante volver al principio. Dios hace las cosas buenas. Dios hace las cosas perfectas. Y lo dice 7 veces en Génesis capítulo 1. Y ese es solo el primer capítulo de la Biblia. Con una lectura cuidadosa del Génesis y también del resto de la Escritura, se puede agregar que Dios solamente hace cosas buenas para el ser humano. Más allá de los dilemas que hayamos inventado sobre por qué una creación buena puede volverse mala, esto se resuelve con bastante facilidad si admitimos una cualidad del universo tan omnipresente que es prácticamente invisible. Esa cualidad es el potencial para el cambio. En primer lugar, nadie elegiría un universo inmutable, sin movimiento, sin toma de decisiones, sin crecimiento, por sobre uno que sea cambiante. En segundo lugar, con el cambio como parte del paradigma, la humanidad celebra sus logros en 1.000.000 de formas variadas. Las palabras como libertad, moralidad, justicia, amabilidad, amor y cualquier otra virtud concebible de la humanidad se verían vacías de significado. Entonces, dadas las opciones de un universo inmutable, un universo cambiante determinado o de un universo que cambia libremente, la mayoría elegiría la tercera opción, aunque ésta abra la puerta a cambios reales que consideramos malos o dolorosos. Por lo tanto, no es realmente una paradoja que algo bueno se vuelva malo. Los capítulos 3 al 11 del Génesis son testigos de que seguir la sugerencia de la serpiente fue un completo error. Las cosas eran buenas, pero ya no. La humanidad no ha mejorado, nos hemos dado cuenta de esto. No llegó a ser como Dios, ni escapó de la muerte. En toda la Escritura, Dios infunde esperanzas de que un día las cosas, tal y como las hemos visto, las cosas malas, todas esas cosas serán restauradas a su perfección original. Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que habitó entre su creación y anunció el regreso del reino de Dios, este fue el comienzo del cumplimiento de que una vez más la humanidad volvería ante la presencia de Dios, volvería al Edén para vivir con Dios para siempre. ¿Te gustaría vivir con Dios por toda la eternidad? Cuando hablamos de aplicar en nuestra vida lo que aprendemos de la Escritura, es bueno preguntarse, ¿cómo puedo aplicar estas enseñanzas a mi propia vida? Bueno, lo primero que te voy a pedir es que puedas empaparte muy bien
con la Escritura, con la palabra de Dios. Lee la Biblia, lee todos los días la Escritura. De esta manera, Dios te convencerá de cuál es su verdad. Recuerda que los discípulos son aprendices. ¿Alguna vez tú has visto a un aprendiz? ¿Qué hacen los estudiantes? Y como hemos aprendido en esta lección, los estudiantes miran a quién, al maestro, siguen sus pasos y lo imitan en todas sus formas posibles. Ahora, te invito también a que todo lo que tú aprendas, compártelo con otros. Hace 2000 años Séneca dijo, los hombres aprenden mientras enseñan. El material se graba cuando lo enseñamos. Entonces recuerda que al utilizar estos 3 principios como discípulos de Jesús, entonces con oración debemos hacer lo siguiente, y vamos a repasar brevemente. Empaparse de las enseñanzas de Jesús a través de la Biblia. Observa cuidadosamente cómo vivió Cristo Jesús y que podamos luchar por ser semejantes a Él. Y por último, tener un oído dispuesto a escuchar lo que hemos aprendido y nuestra experiencia también enseñarla a otras personas. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar este repaso de la lección.